Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre los saludo. Bienvenidos a un nuevo programa de InCompany. Como ustedes ya saben, este es un espacio incluyente, diverso, equitativo, de colaboración, donde muchos profesionales nos comparten sus prácticas, sus experiencias, todo lo que pueden brindar en talento y efectividad organizacional. Yo soy Patricia Pérez Solernú y hoy tenemos una invitada especial directamente desde Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, se me pianta un lagrimón, y se llama Mercedes Sillones. Hola Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias por tu invitación, Patricia. No, gracias a vos. La verdad estoy muy emocionada. Bueno, ya te lo había dicho antes, estoy muy contenta y te quiero dar las gracias por acompañarnos porque realmente es un placer tenerte acá en este programa, como también a todos los que nos están viendo, nuestra querida audiencia y a todos los que recién se están conectando, que ya los vamos a esperar un ratito para empezar este programa tan jugoso. Recuerden que este programa también está en nuestro canal de YouTube porque se está grabando, luego se edita, luego se sube. Y en los podcasts, por supuesto, que ya he visto que está teniendo un impacto muy positivo. En ambos lados, en ambas plataformas, les voy a pedir que se animen a dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas y por supuesto, si se suscriben, para nosotros sería un gran honor. Además, les voy a comentar que vamos a tener muchas sorpresas a partir de septiembre. Y no me refiero a lo que ya les había adelantado de transmitir vía YouTube, eso va a esperar un poquitito, se los voy a quedar debiendo, porque prefiero, la verdad que quise invertir mucho más tiempo en este proyecto, en donde vamos a tener una sorpresa. Bueno, no quiero hablar mucho más, pero realmente va a agregar mucho valor y creo que puede tener una muy buena respuesta de parte de ustedes. Así que ya les clavé la espinita, no se lo pierdan, a partir de septiembre vamos a tener esas novedades. Y también, por supuesto, nos gustaría que nos comentaran de dónde son, de dónde nos escriben, de dónde nos están viendo y nada más. Bueno, yo ahora vamos a hablar de Mechi, de Mercedes. Y Mercedes es directora de Desarrollo y Talento Organizacional en la empresa Bimbo, una empresa muy conocida y además, quiero decirlo, muy querida por todos nosotros, inclusive en todas partes del mundo. Tiene muy buena reputación y siempre estamos leyendo buenas noticias de Bimbo. Ella está a cargo de la región Latin Sur, en 5 países: Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Es miembro además de Bench Club, es miembro también del Comité de Empleos ADRA, no me sale bien, ADRA, Adra. ADRA, si no, nunca me salió bien esa pronunciación, y tuvo la oportunidad de ser entrevistada representando al grupo Bimbo en la revista Forbes, donde cuenta mucho de lo que estuvo trabajando en estos 5 países. Y esto lo pueden ver en su LinkedIn, que yo también estuve espiando por ahí y viendo toda la gran cantidad de trabajo que ha hecho. Y yo me quedo corta diciendo con esto nada más, pero no quiero quitarles más tiempo. Pero la verdad que es, como digo siempre, una pinturita. Así que bueno, ya nosotros, quería decirlo, ¿no? A través de este programa, que si bien es descontracturado, es muy serio. Y vamos hacia una línea de un desarrollo organizacional honesto, respetuoso, transparente, apoyado siempre en la investigación, apoyado en los grandes creadores de las mejores prácticas y haciendo lo mejor que podemos. Y hoy Mechi nos va a contar cómo se vive el éxito de Bimbo desde adentro, qué cosas le funcionan, qué cosas nos pueden ayudar como ideas para implementar en nuestras empresas, porque necesitamos reactivar todo, y esto es a nivel mundial. Fíjense qué importante que es ir a las fuentes, ya sea de una investigación, ya sea de un estudio, ya sea de la vida misma. Aquí tenemos la fuente, aquí. Aquí tenemos la fuente.
Y nunca se olviden que es importante buscar de dónde vinieron las cosas, sea una idea, un pensamiento, de qué corriente también, cuál fue su origen, porque buscar el origen de las cosas es una práctica que yo estoy tratando de fomentar también, porque nos abre la mente, nos invita a un pensamiento lógico, a un pensamiento creativo. Así que teniendo aquí la fuente, podemos aprovechar la fuente Mercedes, podemos aprovechar para hacerle todo tipo de preguntas y decirles cosas lindas también, porque además Mercedes de todo esto y de toda la gran carrera que está haciendo es una persona brillante. Y a mí me enorgullece decir eso porque hay mucha gente brillante en todo sentido, no solamente profesionalmente, pero tenerla aquí, poder contactar con ella, poder hablar, escucharla, es realmente un placer. Así que bueno, ya está. Ya mismo vamos a empezar calentando motores con una pregunta que me muero por hacerte y es ¿cómo gestiona o cómo gestionaron o siguen gestionando el cambio desde el inicio de la pandemia en Bimbo? Bueno, Patri, primero gracias, me parece que dijiste un montón. No considero hacer todo lo que mencionaste, sí, hoy Sí, Bimbo sí. está siendo la panificadora más grande del mundo, presente en 33 países. Buscamos ser sustentables en todo lo que hacemos, altamente productivo, plenamente humano en cada decisión que tomamos. Y para contarte un poquito sobre cómo se gestionó la pandemia es, nuestra filosofía está centrada en hacer las cosas de buena manera, centrando a las personas ante toda la decisión. Y las personas somos todos, es nuestro consumidor, es nuestro cliente, es nuestra gente. Entonces, cada decisión que el Grupo Bimbo toma y cada líder en Grupo Bimbo tiene que poner eso en juego, ¿no? En el negocio y en las personas. La verdad que el cambio de pandemia fue eso, al ser una compañía con productos esenciales de alimentos, nunca paró. Producimos pan y muchos alimentos 7 por 24. Así Básico. que nuestra primera línea, le decimos nosotros, lo que son el equipo de ventas, el equipo de operaciones, los operarios que han ido a trabajar todos los días, han sido nuestra prioridad, como así todo el equipo de personas que tuvo que quedarse en sus casas y poder brindarles esos cuidados. Atravesamos como todos por todas las montañas rusas de emociones y de situaciones, como todas las compañías y todas las personas. Creo que el contexto fue priorizar el bienestar de la gente o la salud en una primera instancia, y en eso tomar todas las medidas y resguardos sanitarios necesarios, acorde a la legislación en cada uno de esos 33 países, respetar también la voluntad individual de quienes podían ir, quienes no, el tema de salud individual, de las personas de riesgo, y a medida que fue llevando todo lo que tiene que ver la pandemia en sí mismo, y fuimos avanzando y aprendiendo juntos, fuimos abordando las diferentes temáticas, sobre todo la parte de salud mental, el tema de la virtualidad, la parte de salud organizacional con respecto a health and wellness, o sea, cómo sí estamos atentos a cada grupo. Y bueno, fuimos activando diferentes acciones, ¿no? Desde gimnasia en casa, activaciones de salud, tips. Nosotros tenemos cápsulas de seguridad y cápsulas de cultura, y entre ellas, antes de cada reunión, los líderes leemos y mencionamos cápsulas, entonces mucho fue volcado a eso, para empezar a crear cultura de cuidados. Y bueno, un poquito, me explayé un poquito de más, pero creo que No, no, para explayate con toda libertad porque para eso es este espacio, la verdad. Eh, muy, muy, muy lindo todo lo que contaste porque además me imagino toda la movida, ¿no? De poder tener a la gente bien activa y con todas las depresiones que también aún seguimos sufriendo en muchos aspectos. Sí, hay diferentes grupos de personas, o sea, estaban los que tienen miedo y los que tenían, sobre todo, remontémonos a marzo del 2020, Ah, abril, pandemia, el mundo paralizado, los nos animales de morimos casa en todos. guardada, Sí, digamos, sí, sí. y teníamos de todo, tenías el grupo de riesgo de salud, los que tenían el riesgo de estar teniendo que ir a trabajar para poder tener los productos alimenticios en nuestras mesas,
y también la gente que quedó encerrada con problemas, como decís vos, de salud mental. Entonces, eran muchas diferentes aristas que fuimos ocupándonos. Sí, realmente bastante. Y otra pregunta, ¿qué pasa cuando el change management no está funcionando, no está dando resultados? A ver, con respecto a qué, o sea, hay diferentes tipos de cambios y gestiones del cambio, o sea, En el contexto de pandemia, cuando aún implementando todas estas cosas que comentaste, ¿no? Como para poder contener a las personas y poder mantener un cierto estatus, digamos, funcionando la empresa. Esas resistencias, porque me imagino que también deberían haber aparecido algunas resistencias, como mencionaste, algunos miedos, cuando estas estrategias que empezaron a aplicar algunas no funcionaron. Si es que pasó, obviamente. Que y mira, yo creo que todo va en entender al otro. Nosotros como estilo de liderazgo, organización, nosotros nos centramos en que nuestro liderazgo sea de cercanía. No importa en dónde estés, el estilo de un líder en Grupo Bimbo es cercano, afectuoso, es de escuchar al otro, de entender al otro como persona, no importa el puesto que tengas, no importa, o sea, lo importante es conocerte, y desde ese lado es como que hay muchas barreras que se van bajando, ¿no? O sea, entender por qué, bueno, en mi caso particular, tengo varios hijos, por qué puedo atender en un horario, no en otro, etcétera, que mi jefe directo también sepa eso de mí, las expectativas. Entonces se va dando como cierta fluidez porque ya hay un ADN en nuestro estilo de liderazgo. No con esto todo es color de rosas y por supuesto puede haber gente que se tenga que necesitar más tiempo para ayornarse y transformar. Pero creo que de a poco todos pudimos ir aprendiendo. Creo que no tiene que ver con una compañía, sino con que el mundo estaba aprendiendo una gestión distinta, ¿no? Y no fuimos sí, diferentes en eso. totalmente de acuerdo porque fue un aprendizaje y fue todo tan imprevisto, ¿no? De golpe y además reaprender y poner a funcionar el cerebro creativo de alguna manera. Eh, en el área de talento, que también te posicionas en esa, te posicionás, pará, porque se me mezclan los acentos, que te posicionás en la parte de talentos, ¿cómo me dice el éxito de una estrategia de talentos? Mira, a mí me gusta ser cuidadosa cuando hablamos de personas, en qué es ser exitoso y qué no, porque cada persona puede tener una diferenciación Sí, del claro. éxito. Lo que sí me parece importante es que la estrategia de talento acompañe el negocio y la necesidad del negocio. Y esto tiene que ver con qué tipo de capabilities necesitamos para esta necesidad en un país o en una región determinada, puede ser bien distinta en otra. Cuáles son las necesidades quizás del negocio a nivel operativo o a nivel estratégico y cuáles son las capacidades de liderazgo que se necesita para llevar adelante eso. Si esas dos o tres preguntas que mencioné tienen alguna respuesta, un horizonte, un camino a donde sí seguir, la estrategia de talento tiene que acompañar el negocio. Y eso implica que para medir el éxito es que podamos tener promociones internas, que nuestra gente quiera seguir trabajando con nosotras, que nos permitan seguir generando cuadros de sucesión y líneas directas de crecimiento, que las oportunidades de desarrollo sean laterales o ascendentes, como mencionaba, porque a veces no todo es ascendente, es generar oportunidades de desarrollo y aprendizaje se den oportunamente a nuestra gente. Entonces, cuando veo que todas estas cuestiones van pasando porque nos miramos y tenemos buena gente para seguir ocupando nuevos desafíos, es que esa estrategia acompaña el negocio. Puede ocurrir que también la estrategia de talento sea ir a buscar nuevos capabilities en el mercado, en donde estemos, digo, y ahí existen los headhunters y todo lo que Sí, implica en esa parte de consultoría. Em, para mí lo más sano es tener un mix de 80-20 o 70-30, el porcentaje que quieras, ¿no? O sea, cuanto más tengamos interno, este mayor porcentaje sea de nuestro propio desarrollo, siempre mirando el futuro con los capabilities a desarrollar internamente, vamos a ser más atractivos también para atraer el mejor talento. claro, Entonces, claro. bueno.
de alguna manera vamos midiendo el éxito en ese lado, ¿no? Claro, no, Los seguro. porcentajes de rotación, las encuestas de clima, todo ese input nos da la clave de cómo seguir orientando esa estrategia, ¿no? Claro, sí. No, me quedo enganchada porque me estoy trasladando a las instalaciones y me imagino cómo es, cómo se vive la filosofía ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que en LinkedIn te comentó, a ver si lo tengo por acá, te había hecho un comentario sobre que el ser humano está en el centro de la filosofía corporativa de Bimbo, ¿sí? Lo acabas como de afirmar, ¿no? Mm. Y en cuanto a los países de América del Sur, que son bastante distintos, bueno, vos lo sabés, ¿no? No es lo mismo Paraguay, Sí. Argentina. Uruguay es más o menos parecido, pero Mm. bueno, hay diferencias bastante, Tenemos nuestras diferencias. Sí. sí. Entonces, ¿cómo se vive, cómo la viven esa filosofía los países de América del Sur, estos países en los que vos estás enfocada? Mira, como compañía, nuestra cultura intenta permearse respetando las identidades y las idiosincrasias locales, pero te mencionaba esto, ¿no? O sea, el ser líder en Grupo Bimbo tiene que tener cierta característica y la característica de ser cercano, humano, tener el balance entre el negocio y la gente siempre. A veces estas conciliaciones parecen conciliar opuestos, ¿no? O sea, que nuestro líder, nuestro CEO lo menciona constantemente. Y la realidad es que se vive cuando nuestra gente tiene las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Nosotros en Latinsur hicimos hace 2 o 3 años un programa que era talento local y diverso, que era poder empoderar a nuestra gente y tener posiciones de liderazgo en los altos niveles, que sean locales, o sea, que los uruguayos, que los argentinos, que los paraguayos tengan posibilidades de crecer, así como los chilenos, primero en sus países y después entre nuestra misma organización. Y la verdad es que ahí como medir el éxito de eso, o sea, en el 2017, 2018, el 80% de la toma de decisión era expatriada y hoy el 80% de la toma de decisión de esos negocios, digo, las juntas de gerencia o los equipos directivos o gerenciales de cada país, hoy son locales. Entonces esas oportunidades se dan apostando al talento y apostando al crecimiento interno o en el mercado, ¿no? Pero que se conozca, ser locales, ser entendedor de lo que el negocio Claro, necesita también habla, ¿no? O sea, la estrategia de marketing, el consumidor, pensar cómo nuestra gente también va a estar, relaciones laborales en Argentina que también son complejas. Entonces, ir entendiendo esa parte es clave para ir mejorando el negocio. claro. Recién nombraba, ¿eh? ¿Perdón? No, sí. Quizás hay Recién, ruido porque estoy en casa, así que pueden ser. sí, el ruido no escucho, pero sí te escucho muy bajito. Quizás si puedas subir un poquito más el volumen, Bueno, dale. podés, no hay Bien, lo problema. subo. Y no, recién estabas nombrando las características de los líderes, ¿no? Que yo estoy completamente de acuerdo contigo porque sí, el contacto con la gente es indispensable, porque si no es como algo tan distante, no tenés esa conexión. Yo siempre insisto mucho en conectar. Es una palabra que uso mucho y que realmente la disfruto, porque cuando empezás a conectar con la gente empezás a ver las diferentes culturas, a aprender un montón también. Y recién nombrabas que era una de las características que buscaban en los líderes, ¿no? Esta capacidad de conexión, esta capacidad de empatizar de alguna manera con su público, con su, sí, el público objetivo. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué otra cosa más, qué otra característica adicional, además de esta conexión, es la que se fijan en los líderes como para que asuman un rol de liderazgo? Bueno, mira, depende, y ahí va la estrategia de talento llevada al negocio. O sea, yo creo que depende Claro, mucho de la necesidad que tengas en el área que vayas a aplicar, en el país que vayas a aplicar. A mí me gusta decir que el Grupo Bimbo es como una startup, permanentemente está creando situaciones nuevas, aunque el negocio del pan tenga muchos años y en México más de 75 años, sí, ya hemos cumplido 75. Em, en Latin Sur somos una compañía joven en los 5 países.
los más antiguos están en 25 años de antigüedad, 26, 27, y la realidad es que me gusta decir este concepto de startup, ¿no? Innovación, empezar a ser disruptivos, estas ideas donde animarse a equivocarse está bien porque es Mm, parte de la construcción, es parte de un mindset de liderazgo, de empoderar al otro. La realidad es que eh, es bien distinta las necesidades en cada geografía, por eso a mí me preguntan, no sé quiénes nos están mirando, pero si me dicen, bueno, ¿cómo harías un change management? Lo primero que tenés que preguntar es, ¿para qué querés cambiar y qué querés lograr? Porque no es hacer, está como change para qué, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. Sí, por supuesto. hay veces que no hay que cambiar ciertas fórmulas, sino ayornarse a lo nuevo. Entonces, el mercado te va marcando la pauta de que se necesita localmente, el negocio va necesitando algo y la estrategia de talento tiene que acompañar eso y anticiparlo. ¿Qué debiera tener, al menos en mi scope, en mis países, es esto de ser transformadores, ágiles, disruptivos, con ganas de aprender, con ganas de reaprender, con ganas de colaborar y co-construir las ideas, equipos interdisciplinarios. La realidad que muchos de esos skills soft para llevar a que a otros hagan las cosas y empezar a transmitir un liderazgo inspirador, ¿no? Claro. Eh, un poquito de Qué, eso. O qué sea, porque lindo las eso. características técnicas, digo, un diplomato te lo puede dar, ser Sí, ingeniero, no, ser no, licenciado. Hoy la información y el conocimiento puede cambiar. Creo que lo que cambia es cómo transformamos e inspiramos a los otros para mover la rueda. qué lindo eso que dijiste, ¿no? De un liderazgo inspirador. Porque se habla de cualquier cantidad de tipo de liderazgo, ¿no? Que el transformador, que el este, pero esto del liderazgo inspirador es fundamental, yo creo, para que la gente te siga. Y comentabas sobre esta creatividad, bueno, que definís más o menos a Bimbo como una startup. ¿Cómo hacen ustedes para fomentar esa creatividad y esa innovación en la gente con la que trabajan? Uy, hay un montón de programas, tenemos hasta una universidad propia, University. Pero la realidad es que la innovación ocurre a veces en lugares menos inesperados o en equipos de trabajo. De por sí tenemos un área de innovación de productos y de nuevas tendencias. A su vez, hay todo un equipo de trabajo que está permeando en la compañía a ser más ágiles, más disruptivos. Hay metodologías de Scrum, o sea, no me voy a poner a hablar de las metodologías de innovación y cómo llegar a eso, pero la Otro realidad es día. que no, nos capacitan muchísimo, Grupo Bimbo, bueno, el área de desarrollo, en Atensur me toca el honor de liderarlo, pero el área de desarrollo a nivel global también está siempre buscando las mejores tendencias y vamos permeando ese conocimiento en toda la compañía, ¿no? Como si fuésemos una red de conocimiento. Así que al menos eso es lo que aspiramos. Habrá áreas más ágiles y menos ágiles para ir permeando esto, pero eh, lo importante es llevar para adelante, ¿no? El futuro ya llegó, así que hay que Sí, y buscarlo. y para ahí vamos, ¿no? Para estas nuevas formas de interactuar y de colaborar. Y me encanta porque, bueno, en la entrevista previa que tuvimos, que ya los que nos ven saben que, bueno, como para preparar la entrevista y saber la disponibilidad del invitado y todo eso, charlamos un ratito y Mechi me contaba que al Departamento de Recursos Humanos de Bimbo no le llaman recursos humanos. ¿Cómo le llaman? Mercedes, ¿y No, por qué? nosotros, primero, nunca fue recursos humanos en Grupo Bimbo. Históricamente fue el área de personal y ahora somos el equipo de personas. No gestionamos recursos humanos, gestionamos personas, lideramos personas y transformamos personas. Así que si me escuchan hablar mucho del área de personas, tiene que ver con eso, porque lo tengo ya incorporado. Claro, claro. Eh, y bueno, tiene que ver con eso, que nosotros nos comunicamos con el equipo, somos el equipo de personas. Sí, y esto está muy ligado también al lenguaje, ¿no? A lo que es la lengua, porque no es lo mismo, si bien estamos hablando de un mismo concepto, el decir persona ya le estamos dando la palabra
específica, que es lo que somos, personas. Sí, nuestra filosofía y nuestra cultura se centra en cuidar a las personas. Entonces, de ahí en más el nombre de nuestro sector, digamos. Sí, y bueno, eso del desarrollo organizacional, por supuesto, empata mucho con eso porque también el centro es el ser humano y claro, todo esto que vos me contabas y ahora que te voy a seguir preguntando un poquito más también, por supuesto, está muy alineado con con este enfoque humano, buscar el sentido humano, buscar el bienestar también de las organizaciones que, como yo digo también en mis cursos, ¿no? El capital más importante de una organización es la gente, son las personas. Por supuesto que es el trabajo donde más impacta y es lo que más tenemos que cuidar. Y hay Ujú. algo también que me habías comentado que me encantó, porque yo les cuento que Mechi habla a mil, como hablamos todos los porteños, ¿no? Ay, sí, Entonces, perdonen, hablo no, más no, despacio no, la próxima. acá estás hablando genial, pero solas cuando estuvimos hablando antes, yo la sigo porque, bueno, obviamente dos argentinas, y cuando nos juntamos después de tanto tiempo sin vernos, todo rápido. Pero ella me contaba y me causó una gracia y me asombró también que a sus colaboradores, acá hay era una anécdota que decías que a un grupo de colaboradores les dijiste, ¿saben que ustedes son famosos? Y me encantó, me Sí. gustaría que la No, contara. bueno, en Grupo Bimbo damos un curso que se llama el curso del líder. Está desde los inicios de Orígenes, nuestros fundadores lo fueron permeando y es parte de nuestro ADN, el curso del líder, donde se transmite la filosofía de la compañía y cada persona que es recién promocionada debiera tener ese curso y cada persona que integra el liderazgo del Grupo Bimbo se lo impartimos. Y en alguna época me tocó impartir ese evento muchas veces y a mí me gustaba decirles esto, ¿no? De que ellos sabían si eran famosos, que eran famosos. Y más de uno se abría los ojos y me decía, ¿cómo yo famoso? ¿Soy el Yo, supervisor de claro. esta línea de producción o Yo me soy el imagino supervisor las caras. de ventas? Entonces, yo los llevaba a reflexionar si alguna vez ellos habían hablado de su jefe. Entonces, todos me levantaban la mano y me decían, sí, hablaste con tu mujer, hablaste con tus papás. Y bueno, piensen que cada uno de sus colaboradores viven al menos con 3 o 4 personas, una familia tipo o con hermanos, etcétera. Digo, y ustedes tienen en sus manos, digo, ¿cuántas personas tenés a cargo? Quizás, dependiendo del sector, había gente que tenía 10 personas a cargo, otros que tenían 22, otros que tenían más. Entonces, digo, bueno, pensá que cada uno de ellos, multiplicarlos por 4, digo, le estás cambiando el discurso de hoy a la cena, hoy en la cena, cuando le pregunten cómo te fue hoy en tu trabajo. Tenés la posibilidad de decir, me fue muy bien, o mi jefe me hizo el día terrible. Entonces, a partir de ahí se generaba la apertura de este evento de una manera distinta, ¿no? De cómo poder, como líder, cambiarle la realidad al otro, ¿no? Y hacer las cosas más amenas y entender que el significado del trabajo para el otro traspasa fronteras, más allá de una oficina, más allá de un lugar de trabajo. Así que voy a escribir una anécdota. Sí, no, y fue una anécdota que a mí me impactó mucho por primero como la contás, ¿no? Con ese brillito en los ojos que se nota que lo sentís, que no es una postura, que con esto de la honestidad que yo dije al inicio, ¿no? De ser más auténticos. Primero eso, y segundo que el llamado a conciencia a la gente, decirle, impactamos más allá de la oficina. Estamos entrando en los hogares no solamente con nuestro pan, sino también con cómo se siente la gente cuando comenta del jefe. No es lo mismo si no, me tocó un jefe que decir, no, yo trabajo para Bimbo. O sea, eso y se nota, de afuera se nota. Qué lindo. Y hay algunos comentarios, pero te quería hacer una última pregunta, porque yo estoy re intrigada y me gusta mucho todo lo que haces, ¿no? Muchos leemos noticias de Bimbo, bueno, de muchas empresas, de Bimbo también, por supuesto, pero esto de que empezó como una empresa familiar ¿cómo es esa cultura? Porque sí, sí, normalmente, ahora que voy a ordenar un poco mis pensamientos,
Normalmente las empresas familiares, es un paradigma, no sé qué, es como que no llegan a ser estos monstruos, dicen, las malas lenguas. Pero sin embargo, fíjate en la potencia que es Bimbo y viniendo de una empresa familiar. Y eso a mí me genera un poco de inquietud, ¿no? De conocer un poquito más de Sí, cómo... la familia fundadora y parte de la cultura del Grupo Bimbo es mantener ciertas esencias. Hoy nuestro CEO es Daniel Servirge, es miembro de parte de la familia Servirge fundadora. em, Lorenzo Sendra, bueno, don Lorenzo, y la verdad es que ese ADN de los fundadores sigue estando. Hay una frase que dice, que decía nuestro fundador, es la gente será lo que sea, la empresa será lo que sea su gente y esta lo que sean sus líderes. Por ejemplo, esa frase es emblemática, la dijo en el inicio, en 1945, o sea, no estábamos hablando de ahora de las personas, No, en claro. 1945, posguerra, al inicio fue realmente un visionario en muchos de los aspectos que mencionábamos respecto al liderazgo. Y ellos fueron insurgentes en el momento de crear Bimbo. Se, se crea con una perspectiva de ser insurgente en lo que hacían, ese producto panificado se elaboraba de una manera muy artesanal, a veces se envolvían calientes los panes, lo que implicaba que al consumidor llegaba con hongos, o lo que implique un traslado de un... Entonces ellos vieron la oportunidad de encontrar productos de calidad en panificados, y realmente la mujer de uno de ellos diseñó el osito, el bosquejo, hay todo un video institucional, creo que hasta History Channel hizo una historia de la historia del Grupo Bimbo, y sí, es un caso de negocio hasta para universidades muy prestigiosas, donde como una empresa familiar ha crecido y ha pasado fronteras, hoy es la Ha panificadora más trascendido grande del mundo. tanto, claro. Pero si sirve de algo, hay ciertos aspectos donde sigue pasando lo lindo, ¿no? O sea, que un CEO te reconoce en un foro, y un VP en otro lado, y cuando los líderes más importantes de la compañía estuvieron en muchas latitudes y de repente te cruzan y me dicen, hola Michi, ¿cómo estás? Y vos decís, ¿cómo esa persona se acuerda de mí? Que Claro. soy una argentina y que me vio hace 8 años y por ahí me cruza ahora en un foro en Zoom o en Teams, estamos en Teams y sí, es de las cosas lindas que pasan, ¿no? O sea, Linda. Sí, no, no, es alucinante. Y con respecto voy a tocar un tema un poquito álgido, con respecto a los egos, o a esa, sí, a los egos prácticamente. Eh, ¿Cómo hay, no hay? ¿Cómo se manejan en el caso de que no sé haya a qué una te referís persona? con egos. Viste, esto que decías recién vos, por ejemplo, que, uy, se acordó de mí, yo que estoy aquí en Argentina, lejos. Hay personas que realmente se la creen o tienen ese Mira, ego yo creo que eso no, exacerbado. no tiene que ver con un grupo mismo, creo que eso son características individuales. En general, somos una compañía con más de 130.000 colaboradores. Me es imposible decirte No, la no, situación de, obviamente. de- de todos. Sí buscamos ser cercanos, que nuestro paradigma sea poder ayudar en nuestro lugar de trabajo, a nuestra comunidad, que nuestra gente se sienta cómodos, y vamos por las causas de diversidad e inclusión en todos nuestros aspectos. Realmente queremos representar a la comunidad en donde estamos, que nuestra gente represente esto. Entonces, la diversidad de género, de pensamientos, de identidades, de religiones. En ese sentido, es hacia dónde apuntamos como compañía. Después lo que cada individuo haga no lo puedo, digo, no lo puedo pensar. No, no, eso por supuesto que no, pero por ahí decís, bueno, cuando hay alguna situación así, nosotros tratamos de acercarnos de alguna otra manera diferente o algo, porque bueno, en todos lados se cuecen Sí, habas. obviamente tenemos, a ver, instancias de feedback formales, las evaluaciones tanto de desempeño, de potencial, evaluaciones de nuestra gente, el equipo de liderazgo, de talento y liderazgo, estamos muy cercanos a todos los líderes para poder empezar a dar esos tips
de comunicación, de cómo llegar, etcétera. Claro. Pero bueno, eso ya es más un uno a uno en cercanías, en situaciones, ¿no? Pero sí, obviamente está dentro de nuestras formaciones. No sería normal si no. Sí, sí. Está bien, voy a leerte algunos, algunos comentarios. Aquí Alberto Castaño Zorrilla dice, extraordinaria sinergia que están generando dos grandes mujeres especialistas en la gestión de cambio y de liderazgo. Muchas gracias. Octavio López Contreras, saludos. Ah, que sí se les entiende muy bien, decía, porque bueno, por ahí Gracias. se escuchaba bajito. Carla Gracián, muy bien tema, Pat. Felicidades a las dos excelentes ponentes. Juan Humberto Correón Ortega, saludos desde Ciudad de México. Bien, no sé si habrá gente, supongo que sí, porque la otra vez también nos habían visto hasta en Europa, se conectan y la verdad que es interesante porque, bueno, hay argentinos diseminados por todo el mundo, Sí, mexicanos también, y el poder conectar a través de un canal, de un programa, es muy, otra vez conectar, ¿no? Otra vez la clave. Es muy gratificante eso. Eh, yo sé que tenés muchas obligaciones, ahora lo vas a contar. Mirá quién te vino a visitar. el gatito. Viste que te dije que Sí. el gato, cuando escucha una voz así amigable, que le gusta ahí, está plantado. Entonces, este es el fiel reflejo de lo que generás, Michi. Sé que está con muchas obligaciones, con el tiempo muy medido, pero te quería hacer una última pregunta. Es algo que, bueno, alguien quiera hacerle alguna otra pregunta más. Eh, o sea, es una intriga también cuando uno dice, ay, una mujer, mira todo lo que hace, todo lo que ha logrado, la carrera que tiene. Y paradigma, seguro que está sola, seguro que vive para trabajar. Yo quisiera que vos le contaras a la gente cuántos hijos tenés. Bueno, a ver, vamos a contar al revés la historia. Tengo tres hijos muy chiquititos, uno de 7, uno de 4 y otro de 3. Sí, vinieron muy seguidos. Pero aprendí a ser mamá al revés. Me casé con José, que tiene trillizos, ahora tienen 20 años, pero aprendí a ser mamá cuando ellos tenían 8. Así que fue al revés, primero madre de preadolescentes y adolescentes y después mi propia maternidad con mis embarazos. Y bueno, son 6 niños viviendo en casa. Lo bueno es que los grandes cuidan a los chiquitos en este momento. Acá son las 8:30, casi las 9 menos 20. Así que Ya, ya te dejo. una de las trillis está cuidando a los 3 más pequeñitos. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cómo haces vos para equilibrar trabajo y familia? Porque el otro día cuando hablábamos, no, acabo de llevar a uno al colegio y estabas así, que avísame 2 veces que no me molesta porque yo me cuelgo, pero ¿cómo haces para conciliar y verte tan feliz? Porque además yo hacía 8 años que no te veía y Sí, viste que te dije, o sea, te veo igual, no envejeciste no, nada. tengo 6 pibes encima después de Pero, tener. No, no, en apariencia, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo haces para equilibrar esto? La familia y el trabajo. mira, la verdad es que en este momento, por ejemplo, mi marido está dando clases conectado, vino de su trabajo, él es ingeniero y trabaja en una fábrica, también como jefe de fábrica en una metalúrgica, y vino a dar clases somos, nos ayudamos todos. Los adolescentes o ya, bueno, tienen 20 años, para mí siguen siendo chicos, los trillis estudian, y entonces cuando ellos estudian, Sí. los más chiquititos no hacen ruidos, y la verdad es que no hay una fórmula, es hablar en familia, contar los espacios de importancia, darles prioridad a algunos temas, o sea, para mí la familia siempre va a estar primero, esto del liderazgo y la cercanía es clave, que tu jefe también lo sepa, que en tu agenda puedas bloquear el espacio para ir a retirar a tu hijito y que sepas que en ese horario tengo la fortuna de que el colegio de mis hijos está a 10 cuadras, entonces literal son 15 minutos ir a buscarlos para ellos, súper importante. Para mí también es un momento de que salgo, me doy cuenta si llueve, si salen solo o no, porque a veces Ah, perdemos claro, la noción de eso. claro. Y no dejan de ser más de 15 minutos o 20 o irlos a buscar, donde también de ese lado es importante esa conexión. Entonces,
creo que también el home office o la pandemia no me permitió hacer este balance. En algún momento tenía que viajar, y los momentos de viajes también eran momentos quizás un poco más para uno, y después cuando llegabas balanceabas a favor de ellos, así que bueno, y en este momento me están tocando la puerta, no sé cuánto se escucha, pero acá son Ah, las 2:30. era Bueno, eso, yo no sí. sabía, no estaba bueno. Ya te voy a dejar que vayas a atender a tu familia. Hoy va a ser un poquito más corto el programa, pero sí es en Argentina son las 9 menos 20. Hoy mira qué hermosura. Sí, todos muy seguiditos y chiquititos. Bueno, Mechi, yo te agradezco muchísimo esta entrevista, esta participación, esta apertura tuya y colaboración, como siempre. Realmente, además, estoy muy contenta de volver a tener de vernos ahora a través de Zoom, y porque está difícil viajar a Argentina en este momento, pero bueno, no te voy a quitar más tiempo, pero te agradezco mucho y seguimos en contacto para cualquier otra oportunidad para seguir ampliando. ¿Cómo lo ves? No, gracias a vos, Patri, y no, mil gracias. La verdad que es linda la experiencia y es lindo ser auténtico. O sea, cuando me preguntaste por mis hijos, habilité la puerta y le mostré a uno de ellos, porque creo que la pandemia nos permitió eso, ¿no? O sea, Claro, tomar reuniones, entender que a vos se te cruza un gato y a mí mi hijo, y claro. está bien, en esto estamos, esta es la vida misma. No Eso, por eso el profesionalismo es el mismo, ¿no? O sea, seguimos estando acá. eso iba a decir, o sea, que esté el gato, que pase un niño, no deja a uno de prestarle atención a lo que está haciendo y tomar las cosas con seriedad. Bueno, muchísimas gracias, Mechi. Nosotros Gracias a nos vos. despedimos. Por supuesto, aquí, bueno, hay más comentarios. Y Saúl Muñoz, por ejemplo, dice: saludos, Bimbo es una empresa que promueve verdaderamente la responsabilidad social. Y sí, ya lo ha estado comentando Mechi, ¿no? Con toda esa pasión que tiene por su trabajo y que más de uno de nosotros quisiera sentir, ¿no? En algún momento cuando estamos medio flojitos, porque te potencia eso, te da mucha energía. Muchísimas gracias, Mechi, muchísimas gracias a todos ustedes. Un beso muy grande y nos vemos el martes que viene. Gracias. Muchas gracias. Chao.